En la ciencia pasa algo curioso. Nos encanta crear modelos perfectos para entender un mundo complicado. Pero la realidad, bueno, la realidad es otra cosa, ¿no? Es mucho más caótica. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de la batalla entre un gas ideal de laboratorio y cómo se comportan los gases de verdad en nuestro mundo. A ver, piensen en esto por un segundo. Cuando uno agarra una garrafa de gas, de esas de propano, y la agita, se siente líquido adentro, ¿cierto? Pero, ¿cómo? Si se supone que es gas. Esta simple pregunta, esta curiosidad, nos abre la puerta a un mundo fascinante de la termodinámica. Y para resolver este pequeño misterio, tenemos que empezar por el principio. Ok, vamos a meternos de lleno. Para poder hablar de gases, primero hay que tener bien claras las reglas del juego. O sea, cómo se comporta una sustancia en sus diferentes caras: sólido, líquido y gas. Y aquí, el concepto clave, la base de todo, es lo que llamamos sustancia pura. Pensemos en el agua, el ejemplo clásico. Da igual si es hielo, si es agua líquida o si es vapor. Su fórmula química, H2O, nunca cambia. Es la misma sustancia, solo que en diferentes fases. Y esta idea, tan simple, es la que nos va a permitir construir todo lo demás. Y ahora, miren esto. Lo que tenemos aquí es básicamente un mapa. Es un diagrama de fases que relaciona la presión con la temperatura, un diagrama PT. Imagínenselo como el GPS de un ingeniero. Con solo saber la presión y la temperatura, este mapa nos dice al instante si una sustancia va a ser sólida, líquida o gaseosa. ¡Súper útil! Y como todo buen mapa, tiene sus puntos de referencia, ¿no? A ver, tenemos las zonas bien grandes y definidas de sólido, líquido y gas. Las fronteras entre ellas son esas curvas que nos marcan las transiciones: la fusión, la vaporización, la sublimación. Y luego están los lugares especiales. Primero, el punto triple, un lugar loquísimo donde los tres estados, sólido, líquido y gas, coexisten al mismo tiempo. Y también está el punto crítico, un estado tan extremo que ya ni siquiera se puede distinguir entre un líquido y un gas. Se vuelve otra cosa. Bueno, para poder predecir cómo se comportan los gases, los científicos hicieron lo que mejor saben hacer: simplificar. Crearon un modelo perfecto, una versión de juguete, por así decirlo, y a este modelo lo llamaron, muy apropiadamente, el gas ideal. Lo más importante de este modelo ideal es que se basa en 4 reglas, 4 simplificaciones que hacen que todo sea mucho más fácil. Imaginen un gas donde sus moléculas son simples puntitos, sin volumen, que no ocupan nada de espacio. Además, estas moléculas ni se atraen ni se repelen, como si no se registraran entre ellas. Sus choques son perfectos, sin perder ni una pizca de energía. Es, en resumen, un mundo perfectamente ordenado, predecible, y claro, y real. Y toda esta simplificación tan ingeniosa nos lleva a una de las ecuaciones más famosas y elegantes de la ciencia: PV igual a nRT, la ley del gas ideal. Una fórmula que parece casi mágica por lo simple que es. Relaciona la presión, el volumen, la cantidad de gas y la temperatura con una sola constante. Es hermosa, es útil, pero, como ya se imaginarán, tiene sus límites. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante, porque esa simplicidad del gas ideal, que es su gran ventaja, también es su talón de Aquiles. En el mundo real, las cosas no son tan ordenadas. La realidad es mucho más caótica. Y aquí lo vemos, el choque de trenes. El modelo ideal dice: las moléculas no ocupan espacio. La realidad dice: un momento, si aprietas mucho un gas, claro que sus moléculas ocupan espacio. El modelo dice: no hay fuerzas entre las moléculas. Y la realidad responde: ¿ah, no? Pues enfría un gas lo suficiente y verás cómo esas fuerzas de atracción hacen que las moléculas se peguen unas a otras. Y la estocada final, el modelo ideal es incapaz de explicar lo más básico: cómo un gas se convierte en líquido. Y esto no es solo un debate teórico, ¿eh? Pensemos en el gas de un aire acondicionado. Se enfría tanto que esas fuerzas entre moléculas lo son todo. O volvamos a la pregunta del principio: el propano en la garrafa. Está a una presión tan bestial que el tamaño de sus moléculas ya no se puede ignorar. En estos casos, y en muchos otros, como con el vapor de agua en una turbina, el modelo ideal simplemente no sirve. Entonces, ¿qué hacemos si nuestro modelo perfecto se rompe al tocar la realidad? Pues lo que hacen los ingenieros: lo mejoramos, le damos un upgrade, y así le damos la bienvenida al concepto de gas real. Y para arreglar la ecuación, se introduce una idea súper inteligente y a la vez súper simple: el factor de compresibilidad. Lo representamos con la letra Z. Piensen en la Z como un factor de realidad. Es un número que nos dice qué tan rebelde es un gas, qué tanto se desvía de ese comportamiento ideal y perfecto.
Y miren qué elegante la solución. Se agarra la ecuación original, PV igual a nRT, y simplemente se le mete la Z. Ahora es PV igual a ZNRT. Es increíble porque esa pequeña letra, esa simple corrección, encapsula toda la complejidad del mundo real, el tamaño real de las moléculas y las fuerzas que actúan entre ellas. Interpretar esta Z es súper fácil. Si la Z vale 1 clavadito, significa que el gas se está portando como un niño bueno, es un gas ideal. Si la Z es menor que 1, quiere decir que las fuerzas de atracción están ganando la partida. Las moléculas se juntan más de lo esperado y el gas ocupa menos volumen. Y si la Z es mayor que 1, es todo lo contrario. Las moléculas están tan apretadas que se repelen entre sí y el gas ocupa más volumen del que debería. Con esta nueva herramienta, la Z, los ingenieros ya no trabajan a ciegas. Ahora tienen lo que necesitan para diseñar cosas que funcionen de verdad en el mundo real, no solo en la teoría de una pizarra. Y esta de aquí, esta es la joya de la corona, la carta de compresibilidad generalizada. Este mapa es una maravilla de la ingeniería. Permite predecir el comportamiento de un montón de gases distintos usando un único gráfico. ¿Cómo? Simplemente sabiendo qué tan alta es su presión y su temperatura en comparación con su punto crítico, una herramienta universal. Este mapa nos enseña 3 lecciones importantísimas. 1. A presiones súper bajas, casi todos los gases se comportan como si fueran ideales, no hay drama. 2. A temperaturas altísimas pasa lo mismo, se comportan de manera ideal. Pero lo interesante, el meollo del asunto, está en el medio. La mayor desviación, el punto donde el modelo simple se rompe por completo, es justamente cerca de ese misterioso punto crítico que vimos al principio. Pero claro, a veces un mapa general no es suficiente. Para aplicaciones de altísimo riesgo, donde la precisión es, bueno, lo es todo, se necesitan herramientas todavía más potentes. Y aquí es donde la matemática se pone más seria. La primera gran actualización a la ley de gases ideales fue la ecuación de Van der Waals. Fue el primer intento de corregir la fórmula original añadiendo términos específicos para el volumen de las moléculas y para sus fuerzas de atracción. Pero la cosa no paró ahí. Luego vinieron ecuaciones más complejas, como la de Vitti-Bridgman. Fíjense cómo va aumentando la complejidad. Esta ya usa 5 constantes que se tienen que medir en un laboratorio para que la ecuación se ajuste como un guante a los datos del mundo real. Y ya para los trabajos más exigentes, como en la industria del petróleo y el gas, se usan monstruosidades como la ecuación de Benedict-Webb-Rubin. Es muchísimo más compleja, claro, pero la precisión que ofrece es vital. Todo este camino, toda esta complejidad creciente, es el reflejo del esfuerzo por crear un modelo matemático que capture lo mejor posible la caótica realidad. Al final del día, todo se puede resumir en esta frase. El momento en que un gas se aleja más del comportamiento ideal es justo ahí, en el punto crítico, en esa zona límite donde la materia parece no decidirse si quiere ser líquido o gas. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Esta historia del gas ideal contra el gas real es, en el fondo, la historia de cómo avanza la ciencia. Creamos un modelo simple y útil, lo usamos hasta que encontramos sus fallas, y entonces lo hacemos mejor, más completo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué otras áreas de la ciencia un modelo perfecto que nos enseñaron esconde una realidad mucho, pero mucho más compleja y fascinante?